Hola, hoy revisaremos el síndrome de obstrucción ureteral aguda que se manifiesta como cólico renal, pero para aquello debemos hablar sobre litiasis urinaria. La urolitiasis o litiasis urinaria es una enfermedad metabólica crónica y recurrente, producida por la formación de cálculos en la vía urinaria y sus complicaciones. Respecto a la epidemiología, tiene una incidencia que está en aumento, con un perfil que posee alta recurrencia. El riesgo estimado de un evento litiásico es del 10 al 15% en la vida adulta, y la recurrencia es la regla, siendo frecuente, hasta un 50% a los 10 años y un 70% a los 20 años. Tiene una predominancia clásica descrita para el sexo masculino, 3 o 2 es a 1 respecto al sexo femenino, pero se ha reportado menor diferencia según sexo en los últimos reportes epidemiológicos. La aparición es en la edad adulta. Tiene un aumento de incidencia, ¿cierto?, entre los 40 a 60 años, siendo infrecuente esta patología de ser encontrada en menores de 20 años de edad. Los factores de riesgo para urolitiasis son la edad, como mencionamos, con un predominio entre los 40 y 60 años, siendo infrecuente en pacientes pediátricos, el IMC, en donde se escribe una relación directa entre mayor IMC y mayor riesgo de eventos litiásicos. El sexo, con un clásico predominio del sexo masculino, que ya comentamos, la etnia, siendo mayor la prevalencia descrita en pacientes caucásicos, la dieta, asociada a deshidratación, dieta alta en proteínas, alto consumo de sodio y también descrito para suplementos de calcio y vitamina C. La geografía, ¿cierto?, con un predominio en climas templados, con aumento de la temperatura global y en zonas desérticas muy relacionadas a lo que son los fenómenos de deshidratación. La ocupación también lo mismo, como en cocineros, fogoneros, personal de maquinaria o ante la exposición recurrente al sol. El antecedente familiar, ¿cierto? Se describe hasta 40% en ingresos hospitalarios que presentaron antecedente familiar directo cuando se hospitalizaron por urolitiasis. Considerar sí que esta estadística no necesariamente nos habla de un perfil genético, ya que esta enfermedad está muy relacionada con las conductas que podrían encontrarse dentro de los grupos familiares. También fármacos descritos con asociación a urolitiasis como el indinavir, el triamtereno, nitrofurantoína, sulfonamidas. Y factores de riesgo urinarios, dentro de los cuales tenemos el aumento de los factores gatillantes y la disminución de los factores inhibitorios de urolitiasis. Para hablar de la fisiopatología de la urolitiasis y del cólico renal, debemos tocar el tema de la litogénesis, que corresponde a la formación de litos o piedras o cálculos en la vía urinaria. Y esto comienza con la sobresaturación, que corresponde a la presencia de partículas que no se lograron disolver a nivel de la vía urinaria, de la misma forma en que si nosotros ponemos mucha azúcar en un té o en un café, llega un punto en donde ésta ya no se disuelve. Esta sobresaturación, ¿cierto?, se sigue del fenómeno de nucleación, que corresponde a la agrupación, ¿cierto?, formando las primeras estructuras tipo cristales en la vía urinaria por la unión de por estas partículas, ¿cierto?, que se sobresaturaron en la orina. La agregación corresponde a la unión, ¿cierto?, y con el posterior crecimiento de estas primeras partículas cristaloides, y posteriormente se forma el fenómeno de obstrucción de la vía urinaria cuando estas partículas cristales, ¿cierto?, se agrupan junto con detritus y otras moléculas en la vía urinaria. Todo esto está asociado, ¿cierto?, a un bajo volumen urinario que permite mayor concentración de las sustancias que se saturan y posteriormente obstruyen en la orina, además de la aparición de factores gatillantes y la disminución de los factores inhibitorios. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos múltiples factores gatillantes y múltiples factores inhibitorios que revisaremos. Respecto a estos factores que comentamos, la acidosis, ¿cierto?, es un estado que favorece la urolitiasis principalmente por la disminución del citrato urinario y por el aumento del calcio urinario. La infección urinaria, ¿cierto? Existen diferentes bacterias que poseen una enzima denominada ureasa que produce que la urea presente en la orina sea convertida a amonio y bicarbonato. Esto aumentaría el pH en la orina, causaría hipocitraturia y favorecería la aparición de ciertos cálculos que comentaremos. El calcio, la hipercalciuria, ¿cierto?, que ya revisamos que favorece la formación de litos, puede tener diferentes orígenes, ya sea con normocalcemia o hipercalcemia, es decir, con respecto al nivel de calcio en la sangre. De todas formas, independiente de normo o hipercalcemia, la hipercalciuria favorece la litiasis ya y la posterior complicación con cólico renal. El oxalato
De la misma forma que la hipercalciuria, la hiperoxaluria también favorece la litiasis, ya sea primaria, es decir, por un defecto enzimático del propio paciente que favorece la hiperoxaluria, o de un origen entérico, es decir, que existen ciertas condiciones como la enfermedad inflamatoria intestinal o cirugías como bypass o resecciones ciliares que producen un mayor aumento de la absorción de oxalato y posteriormente la mayor hiperoxaluria. El ácido úrico, ¿cierto? Con la hiperuricosuria, también forma litos, pero esto lo hace en el contexto de tener un pH ácido en orina. La cistina, ¿cierto? Que cuando aparece en orina, ¿cierto? Corresponde a hipercistinuria, corresponde a una condición congénita de herencia autosómico recesiva, infrecuente, y que también forma cálculos, al igual que el ácido úrico, en contexto de un pH de ácido en orina. La mayor presencia de sodio, ¿cierto? También favorece la litiasis, ya que también disminuye el citrato urinario y aumenta la hipercalciuria. El citrato, ¿cierto? También, ¿cierto? Es un factor que inhibe la litiasis al quelar o formar complejos con calcio en orina y por lo tanto su disminución favorece la litiasis. El magnesio actúa de una forma similar al citrato. Y los medicamentos, ¿cierto? Ya vimos que había medicamentos que pueden favorecer la litiasis, pero dentro de los medicamentos que pueden inhibir la litiasis tenemos las tiazidas, que aumentan la reabsorción de calcio, disminuyendo la hipercalciuria, y también el alopurinol, que disminuye la hiperuricemia. Entonces, de los medicamentos tenemos aquellos que favorecen la litiasis y aquellos que la inhiben. Entonces, toda esta patogenia o fisiopatología de la litogénesis que revisamos previamente es que se relaciona con distintas condiciones que se observan en pantalla. Cuando revisamos las clasificaciones sobre los tipos de cálculos, una primera clasificación que siempre aparece es si estos son radiopacos o radiolúcidos a la radiografía. Aquí es importante tener algunas consideraciones. Por ejemplo, que de los cálculos radiopacos también podemos tener algunos falsos positivos que no necesariamente corresponden a cálculos y aún así aparecen a la radiografía como tales. Estos son flebolitos que corresponden a calcificaciones en relación a vasos sanguíneos. Y respecto a los cálculos descritos como radiolúcidos, también tenemos que tener presente para nuestra práctica clínica que, por lo tanto, la existencia de cálculos radiolúcidos nos hace que tener una radiografía normal en el contexto de un cólico renal no descarta la presencia de una litiasis. Entonces, con lo anterior en mente, ¿cuáles son los principales tipos de cálculos? Y aquí tenemos algunos que serían radiopacos principalmente como el oxalato de calcio y fosfato de calcio, algunos moderadamente radiopacos como la estrubita y otros francamente radiolúcidos como el ácido úrico y la cistina. El más frecuente de todos los cálculos es el oxalato de calcio, hasta en el 75% de los casos, y tiene múltiples asociaciones a los factores de litogénesis que revisamos previamente. Del fosfato de calcio, ¿cierto? Se ha descrito mayor formación en pH alcalino, lo que podría estar asociado a algunas condiciones como la acidosis tubular renal. Los cristales de estrubita, ¿cierto? En menos del 10% de los casos se forman en pH alcalino, lo que revisamos que se asociaba principalmente con algunas bacterias productoras de esta molécula ureasa, ¿cierto? Como podrían ser las infecciones urinarias por Proteus, lo que también se asocia a litiasis coraliforme. El ácido úrico, ¿cierto? Aún más infrecuente, como mencionamos, se forma en un pH ácido, lo cual podría estar asociado a condiciones como la gota o quimioterapia. Y la cistina, aún más infrecuente, con menos de 1% de los casos, estaría asociada a esta condición autosómica recesiva, que la única manifestación descrita que ha sido asociada para esta condición es la presencia de cistinuria y formación de cálculos de cistina. Entonces, cuando se forman estos cálculos en la vía urinaria, ¿cuáles son los sitios comunes de obstrucción a nivel del uréter? Y tenemos tres sitios anatómicos descritos, en donde el uréter tiene un menor lumen, ¿cierto? Y por lo tanto una mayor estrechez que provoca la obstrucción. Estos niveles son la unión piel-ureteral, el nivel al cual el uréter pasa a través de los vasos ilíacos y a nivel de la unión urétero-vesical. Para describir la altura a la cual quedan obstruidos estos cálculos, debemos tener en consideración algunos sitios anatómicos, como son la articulación sacroiliaca y la escotadura ciática. Los diferentes sitios anatómicos nos permiten dividir al uréter en tres segmentos. El uréter proximal, que va desde la unión piel ureteral hasta la articulación sacroiliaca, el uréter medio,
el cual va desde la articulación sacroiliaca hasta la escotadura ciática, y el uréter distal, que va desde la escotadura ciática hasta el ingreso a la vejiga. Ahora, cuando estos cálculos obstruyen, ¿cierto?, el tracto urinario, esta obstrucción puede ser aguda o crónica, total o parcial, uni o bilateral, y ubicarse en los distintos segmentos que hemos revisado. En general, esta obstrucción del uréter, ¿cierto?, produce un mecanismo de adaptación, el cual presenta tres fases. La primera, ¿cierto?, en donde ocurre un aumento del flujo sanguíneo renal, como se observa en el gráfico, debido a vasodilatación preglomerular provocado por algunas sustancias bioquímicas como son las prostaglandinas. La segunda fase viene seguida, ¿cierto?, una vasoconstricción preglomerular, ¿cierto?, para evitar esta distensión del uréter, pero que no se corresponde tanto con un flujo sanguíneo renal, como se observa en el gráfico. Y la tercera fase, ya con una mayor vasoconstricción preglomerular, mayor caída del flujo sanguíneo renal, produce una caída finalmente en la presión a nivel del uréter. Estas fases están descritas como la primera, ¿cierto?, que ocurre alrededor de la instalación inmediata, ¿cierto?, hasta las hora y media, la segunda que va desde la hora y media hasta las 5 horas, y la tercera que va después de las 5 horas. Todo esto produce en síntesis una caída del flujo sanguíneo renal, una caída en la velocidad de filtración glomerular y en la presión ureteral como mecanismo de adaptación ante la obstrucción del uréter de forma aguda. Sin embargo, estos mecanismos de adaptación pueden tener sus limitaciones y, por lo tanto, producirse la aparición de complicaciones como es la dilatación de la vía urinaria o hidronefrosis, la uropatía obstructiva y el daño o enfermedad renal crónica. Todo lo anterior, la formación de cálculos como la obstrucción del uréter, es que nos puede dar clínica, y esta clínica puede ser sintomática o asintomática. Las asintomáticas, ¿cierto?, corresponden a hallazgos incidentales de cálculos, los cuales pueden progresar o no de forma asintomática o sintomática. Pero lo más importante es describir la clínica sintomática, que se manifiesta principalmente por el cólico renal, el cual se produce porque la obstrucción de este cálculo a nivel del uréter produce un aumento de la presión ureteral, como vimos finalmente, la cual sobrepasa estos mecanismos de adaptación y produce una sobredistensión de la cápsula renal, lo cual estimula las aferencias nerviosas que hay a este nivel, produciendo el gran dolor que conocemos. Pero no solo eso, este cálculo a nivel de la vía urinaria puede erosionar el urotelio y por lo tanto generar hematuria micro o macroscópica. Y además, esta estasia o menor flujo de la vía urinaria permite la colonización e infección por bacterias, lo cual predispone a mayor número de infecciones urinarias apareciendo de forma recurrente. Según lo que vimos, la gran manifestación de la urolitiasis va a ser el cólico renal, y este corresponde a un síndrome clínico secundario a la obstrucción ureteral aguda, que constituye una urgencia urológica no derivable por el gran nivel de dolor. La epidemiología es que corresponde a la urgencia urológica más frecuente, hasta el 0,5% de las consultas en servicio de urgencia, y la etiología es bien variable, teniendo algunas causas luminales como son la litiasis, los coágulos, parásitos, cuerpos extraños, entre otras, algunas causas parietales como inflamación, por ejemplo por radioterapia, fármacos, estenosis, tumores, y algunas causas extrínsecas por compresión externa del uréter, como tumores, ¿cierto?, entre otras. De todas formas, de todas estas causas que tenemos, la litiasis es la más frecuente hasta en el 90% de los casos. El cólico renal, por lo tanto, tiene algunas características clínicas, como son la aparición de un dolor a nivel lumbar o abdominal que tiene una intensidad muy alta, con inicio súbito o brusco, con una evolución aguda. Este es un paciente que no lleva mucho tiempo con el dolor, lleva algunos días u horas, que tiene un carácter cólico, con aumento a medida que el uréter, ¿cierto?, recibe esta sobredistensión, pero también podría ir disminuyendo por estos mecanismos de adaptación y después volver a aparecer. Que no se dé con el reposo ni posiciones antiálgicas, que se ubica a nivel de la fosa renal y que tiene una irradiación hacia el flanco y la fosa ilíaca ipsilateral, pudiendo llegar incluso a nivel de los genitales o muslos internos, y característicamente no cruza la línea media cuando es unilateral. Asocia compromiso del estado general, inquietud psicomotora, síntomas vasovagales, como podría ser incluso un síncope, algunos síntomas urinarios, especialmente cuando estos cálculos tienen una ubicación más caudal, como son en uréter distal o yuxtavesicales, como son disuria, polaquiuria, tenemo, urgencia o incontinencia.
La hematuria que comentamos es frecuente, hasta en 2/3 de los casos según algunas literaturas, pero esto no nos diferencia si es macroscópica o microscópica y esto tenemos que evaluarlo. Considerar, ¿cierto?, que si es que hay fiebre como parte del caso clínico que enfrentemos, esto nos tiene que hacer sospechar una sobreinfección. Respecto al examen físico, lo descrito es que tenemos un paciente muy agitado, taquicárdico, sudoroso, inquieto y en una posición antiálgica, muchas veces incluso de pie, ya que no puede mantenerse en una sola posición para evitar el dolor. Posee un intenso dolor a la palpación lumbar o abdominal y se ha descrito que puede haber puño percusión positiva o dolor o sensibilidad a la presión digital local en la región dolorosa. Y también, ¿cierto?, de la literatura clásica se describe la aparición de un timpanismo abdominal por un hilio reflejo. El diagnóstico diferencial es con causas principalmente de abdomen agudo, como son la pielonefritis, el dolor musculoesquelético, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, torsión testicular, ¿cierto?, entre otros problemas ginecológicos y otros diagnósticos diferenciales. Este es un estudio, ¿cierto?, sobre cólico renal que reunió a 1.333 pacientes que presentaron en un servicio de urgencias dolor abdominal agudo. Y dentro del estudio, ¿cierto?, que después estos pacientes presentaron ureterolitiasis, ¿cierto?, confirmada por imágenes, se vio que habían dos hallazgos que eran bastante importantes a nivel de este cuadro clínico para sugerir la aparición de un cólico renal, como son la sensibilidad, ¿cierto?, o el dolor a nivel de la zona lumbar, como también en la fosa renal, además de la aparición de hematuria microscópica. Aquí tenemos un cuadro comparativo que nos hace la distinción entre un cólico renal febril, es decir, aquel cólico renal sobreinfectado, con la infección de la vía urinaria alta que se denomina pielonefritis aguda. Y destacado, ¿cierto?, está que el cólico renal febril a la izquierda presenta inicialmente un dolor lumbar tipo cólico que tiene amplia variedad de sintomatología vegetativa y que se sigue posteriormente de febrícula o fiebre después de horas o días de iniciado el dolor lumbar o abdominal. Y obviamente que corresponde a una urgencia urológica y en caso de estar sobreinfectado, como es el caso de este cuadro, requiere un drenaje de la vía urinaria. Considerar la aparición del cólico renal en algunas poblaciones especiales, por ejemplo, en pacientes monorrenos, en donde la presentación del cólico renal va a ser la misma que en un paciente con 2 riñones. Y por lo tanto aquí tenemos que considerar siempre descartar algunas complicaciones que revisaremos, pero el enfrentamiento en general del paciente monorreno no es diferente al del paciente con 2 riñones. Otra población especial es aquella población gestante, en donde la urolitiasis es un problema infrecuente pero importante y se describe como más frecuente en personas multíparas en el segundo y sobre todo en el tercer trimestre, y su diagnóstico no siempre es fácil, manifestándose como un dolor abdominal o lumbar que amplía los diagnósticos diferenciales a la patología ginecológica también. ¿Cómo es el diagnóstico del cólico renal? Este es fundamentalmente clínico. Y cuando hacemos el diagnóstico de cólico renal, la siguiente pregunta que debemos hacernos es si este es simple o complicado. El cólico renal simple es aquel que no asocia ningún factor que complica la evolución y es la presentación más frecuente de cólico renal, hasta en el 90% de los casos. Versus el cólico renal complicado, que es aquel que presenta alguna o varias, ¿cierto?, de las características que tenemos a continuación, que sea asociado con sospecha diagnóstico de una infección del tracto urinario concomitante, asociado a falla renal aguda, lo cual tenemos que sospechar en el paciente monorreno con obstrucción, en aquellos pacientes que tengan litiasis bilateral y también en algunas otras causas de falla renal aguda, como podría ser la hipovolemia por abundantes vómitos de origen neurovegetativo o la nefrotoxicidad, ¿cierto?, en el paciente que consumió muchos AINES para manejo del dolor. Otra condición que nos genera un cólico renal complicado es el embarazo, ¿cierto?, que ya revisamos que era una condición especial, infrecuente, pero importante, ya que asocia riesgos de parto prematuro. El cólico renal subintrante o estatus cólico, que corresponde a aquel cólico renal refractario al tratamiento médico disponible para el dolor. Y esto obviamente va a depender de qué fármacos tengamos disponible para manejar el dolor. Y en quinto lugar, ¿cierto?, aquel cólico renal asociado a alguna condición de riesgo, ¿cierto?, como podría ser pacientes trasplantados renales o enfermos renales crónicos. El estudio diagnóstico
comprende la investigación de diferentes dimensiones del paciente, como son la inflamatoria con hemograma y proteína C reactiva, urinaria con orina completa y urocultivo, de la función renal con la creatinina plasmática y el nitrógeno ureico, la dimensión anatómica, que principalmente es con imagenología, teniendo diferentes alternativas, la dimensión preoperatoria o prequirúrgica en caso de que sea necesario, y una dimensión que generalmente se estudia en diferido, que es la dimensión etiológica o metabólica, que comprende diferentes elementos. Las más importantes en el manejo del cólico renal son la dimensión inflamatoria, urinaria y de la función renal. El hemograma y PCR, ¿cierto? Es esperable que estos presenten un alza de parámetros inflamatorios en cualquier cólico renal, pero tenemos que reconocer a aquellos pacientes que se presentan con una leucocitosis significativa, con desviación izquierda importante o PCR muy elevada, lo que sugiere la posibilidad de un cálculo sobreinfectado. La dimensión urinaria permite sospechar o confirmar que haya una infección urinaria asociada, también evaluar la presencia de cristales en orina, que podrían evaluar algún origen metabólico, y también nos confirma la existencia de hematuria microscópica. Y la dimensión renal nos permite tener un acercamiento a la función renal del paciente y detectar las fallas renales, siempre teniendo la consideración que tenemos que diferenciar si es que esta es de una temporalidad aguda, crónica o crónica reagudizada. La dimensión anatómica o imagenológica también es clave en el manejo del cólico renal. Tenemos como alternativas la ecografía, que no entrega radiación pero tiene baja sensibilidad, solo permitiendo detectar algunos cálculos más proximales al riñón o más cercanos a la vejiga. La radiografía de abdomen, que ya vimos que tenía falsos positivos como la presencia de estos flebolitos, o falsos negativos, ¿cierto? Como la presencia de cálculos radiolúcidos. Pero el examen más importante en el manejo agudo del cólico renal probablemente va a ser la tomografía de abdomen y pelvis sin contraste, también denominada Piero-TAC, la cual posee una buena sensibilidad y especificidad, permitiendo confirmar el diagnóstico de cólico renal, localizar la ubicación de este cálculo, ver el tamaño, ¿cierto? Y descartar la presencia de complicaciones asociadas, como podría ser la hidronefrosis, ¿cierto? La presencia de algún signo de infección asociada, entre otras. Un estudio que se realiza en general de forma diferida es el estudio metabólico, que busca establecer la causa de base que produce la litiasis de tal forma de realizar un tratamiento dirigido. ¿A quién se realiza? Esto es controversial. Algunas personas recomiendan realizar a todo paciente con urolitiasis, mientras que otros a aquellos pacientes que además tienen factores de riesgo, como podría ser la presencia de litos grandes o múltiples, nefrocarcinosis, pacientes pediátricos, composición atípica, antecedentes familiares o algunas predisposiciones. Este estudio metabólico comprende dos dimensiones, los elementos sanguíneos y urinarios. Los elementos sanguíneos, ¿cierto?, pueden ser hormonales o no hormonales, teniendo algunos exámenes que ya revisamos dentro del estudio general. Y los elementos urinarios requieren recolección de orina de 24 horas para estimar el volumen total de orina, el pH, el calcio, oxalato, ácido úrico, cistina, magnesio, sodio, potasio, creatinina, todo esto a nivel de la concentración urinaria. El manejo general en agudo del cólico renal corresponde principalmente al pilar de la analgesia, que requiere un manejo escalonado del dolor, pero en general se recomienda el uso de AINES, siempre considerando la nefrotoxicidad que podría existir para estos pacientes y también que estos fármacos no se recomiendan a nivel del embarazo. Los opioides también son útiles, pero no han demostrado tener superioridad respecto a los AINES, y los antieméticos se utilizan según necesidad. También es importante saber cuándo hacer interconsulta a urología para eventual descompresión de la vía urinaria, ya sea con stent ureterales, también denominado catéter J, o nefrostomías percutáneas. Y esto se realiza en pacientes que tengan cólicos renales complicados, cualquiera de los criterios que revisamos antes. Y es importante saber que si es que nosotros sospechamos una infección urinaria u urosepsis asociada, el manejo, además de la interconsulta a urología, es hospitalizar al paciente y indicar antibióticos endovenosos. De las medidas generales que va a recibir este paciente es la educación sobre la patología y signos de alarma, tener ingesta hídrica abundante para producir al menos 2 a 2,5 litros de orina al día, evitando bebidas carbonatadas y evitando también forzar la diuresis sobre este límite, ya que podría aumentar el dolor. Hay que hacer tamizaje de orina si corresponde para encontrar, ¿cierto?, este cálculo que podría ser eliminado por la orina. Disminuir la ingesta de sal, hacer un manejo dietético con baja ingesta de carnes, aumentando la ingesta de frutas y verduras,
tener una ingesta moderada de calcio, ya que la ingesta baja o alta también se asocia a riesgo de urolitiasis, y también incrementar, ¿cierto?, la actividad física. Y además debemos saber indicar la terapia médica expulsiva si corresponde. Para analgesia tenemos diferentes alternativas. A nivel de analgesia endovenosa o parenteral, ¿cierto?, están los AINES, los cuales actúan en la fisiopatología del cuadro al inhibir la síntesis de prostaglandinas que se relacionaban con la vasodilatación preglomerular. Los opioides podrían inducir un aumento del tono de la musculatura lisa, obstruyendo el mecanismo de peristalsis ureteral. No han demostrado ser superiores y en algunas partes podrían verlos como que se ocupan en gran medida, pero también debemos considerar que su uso asocia mayor riesgo de reacciones adversas que el paciente ya podría tener presentes, como son las náuseas y vómitos. Los antiespasmódicos, ¿cierto?, han sido escritos como útiles en algún momento, pero actualmente se refiere que estos tienen escasa utilidad, ya que el dolor no proviene de la contracción ureteral como antes se creía, y además inhibirían la peristalsis ureteral, retardando el mecanismo de eliminación de la obstrucción si es que este es posible. Sobre la terapia médica expulsiva, esta corresponde a las medidas que se utilizan para optimizar el potencial de expulsión de la litiasis. Dura alrededor de 30 a 45 días siempre y cuando no haya un nuevo episodio de cólico renal y o complicación, y requiere corroborar que ocurrió la desobstrucción, ya sea clínica y imagenológicamente. Los criterios de inclusión de estos pacientes son aquellos con cólicos renales simples, aquellos que tengan litiasis expulsables y que sean pacientes adherentes y confiables, excluyendo todo paciente con cólico renal complicado. Los criterios o índices para hablar de que una litiasis podría ser expulsable son el tamaño, ya que a menor tamaño obviamente es más probable la expulsión, que no exista hidronefrosis, ya que su presencia disminuye el peristaltismo ureteral, y la ubicación, ya que obviamente un cálculo más distal tendría mayor probabilidad de expulsión. Y los componentes de la terapia médica expulsiva corresponden a algunos que ya revisamos, como el reposo, la diuresia óptima, la analgesia, y aquí lo que se agrega, ¿cierto?, es el uso de adyuvantes de expulsión, como serían los alfa bloqueadores, como la tamsulosina, ¿cierto?, ocupada 30 días. Previamente se describían los calcios antagonistas, pero se describe que actualmente tendrían menor utilidad. Y los corticoides, que también alguna vez se consideró su opción, no tienen evidencia que avale su uso en este contexto. En la siguiente tabla se resume la probabilidad de expulsión. Cuando tenemos cálculos menores a 5 milímetros, la probabilidad es muy alta, y después de los 5 milímetros hasta los 10 milímetros, la probabilidad, si bien existe, se reduce. Lo importante a saber es que no hay evidencia de expulsión en cálculos mayores a 10 milímetros, y por lo tanto la terapia médica expulsiva tendría mayor evidencia en cálculos menores a 5 milímetros y podría intentarse y evaluarse en cálculos entre 5 y 10 milímetros. La quimiolisis corresponde al conjunto de medidas necesarias para disolver y eliminar una litiasis, que se realiza de forma dirigida a un grupo de pacientes seleccionados en los cuales se realizó un estudio metabólico, siendo útil en pacientes con urolitiasis no obstructiva y en litiasis de ácido úrico. Esto busca alcalinizar la orina para lograr un pH objetivo de 6 a 7, y para esto se vale, ¿cierto?, diferentes vías de administración de fármacos como citrato potásico o bicarbonato de sodio potasio por un tiempo prolongado. Por otra parte, el manejo quirúrgico se indica ante litiasis renales no complicadas que no cumplen criterios para terapia médica expulsiva o cuando ésta falla. Se realiza de forma individualizada según el paciente, tamaño y ubicación de la obstrucción, y por ejemplo dentro de esta individualización es que sabemos que la litotripsia extracorpórea está contraindicada en el embarazo. Las alternativas van a depender si la litiasis está a nivel renal o ureteral, y también dependiendo del tamaño del cálculo. Por ejemplo, en litiasis renal, ¿cierto?, los cálculos pequeños podrían vigilarse, cálculos entre 10 a 20 milímetros podrían recibir litotripsia extracorpórea, cirugía, y cálculos grandes, ¿cierto?, mayores a 20 milímetros requieren nefrolitotomía percutánea. Versus litiasis ureteral, donde tenemos que cálculos pequeños, ¿cierto?, eran candidatos a terapia médica expulsiva, pero también pueden ser candidatos a ureteroscopía o litotripsia extracorpórea, mientras que cálculos más grandes a 10 milímetros van a requerir probablemente ureteroscopía. Finalmente, ¿cuáles son los criterios de hospitalización para un paciente con cólico renal? Tenemos primero los criterios que ya comentamos para cólico renal complicado, es decir,
la presencia de infección concomitante que esté asociada a falla renal, una persona con embarazo que tenga un cólico renal subintracte, es decir, refractario al tratamiento y asociado a condición de riesgo como trasplante o enfermedad renal crónica. Esto es muy importante recordarlo y saberlo. Pero además, como criterios de hospitalización, podríamos considerar aquellos pacientes trasplantados renales, ¿cierto? Que ya comentamos, los vómitos incoercibles, ya sea que produzcan una depresión de volumen importante con hipovolemia, y la incapacidad para completar el estudio, los controles y el manejo ambulatorio, es decir, lo que ya vendría siendo más un motivo social. Espero que este video les haya gustado, donde se hace énfasis en la semiología, pero también en algunos aspectos claves del manejo.